que está con nosotros, el don Jerge Mercado, presidente de los diputados, él es del Movimiento Socialismo, lo saludamos, por favor, si está, y le vamos a preguntar en relación a lo que se ha mencionado, de que ya se ha aprobado una ley corta en el Senado, en su estación en Grande. Esto es una primera señal a pocas horas de vencerse un plazo que dio el Tribunal Supremo Electoral. Jerge, buenas tardes, gracias por atendernos. Nos decía el diputado Bazán que hay avance en diputados, pero él teme que se trabe esta norma, en Senado, pero teme que se trabe en diputados, porque lo asocia usted al narcisismo que tiene la intención, dice, de postergar las elecciones judiciales. ¿Qué nos puede decir al respecto, Jerge? Buenas tardes. ¿Cómo está Tufi? Gusto en saludarlo. Un abrazo a usted y a la amable audiencia de Asuntos Centrales. Aprovecharé pues la oportunidad, el último día de agosto. Mañana empieza el mes de septiembre, el mes de los cruceños. Un abrazo a todos mis coterráneos cruceños y cruceñas. Bueno, nosotros hemos venido sistemáticamente insistiendo, pidiendo a las fuerzas políticas que nos reunamos, que consensuemos, que busquemos salidas y que le demos a Bolivia nuevas autoridades judiciales en enero del siguiente año, que se vence el mandato de las actuales autoridades. Lamento que no han querido, algunas fuerzas políticas han abandonado. Aquí en la Cámara de Diputados fue donde se inició la propuesta de una comisión extraordinaria, aceptaron senadores, aceptó el vicepresidente Choquehuanca y lamentablemente abandonaron. ¿Quiénes son los que han interpuesto los recursos ante el Tribunal Constitucional? Son personas de la oposición, también los que han estado obstruyendo y dándole insumos al órgano judicial para que nos boicotee y no trabajemos y mandemos, como decimos, al tacho esos 4 meses que veníamos trabajando para la selección de las autoridades. Estamos a la espera en este momento que nos manden, por supuesto, los senadores. Analizaremos esa ley, la veremos y como corresponde, de acuerdo al procedimiento, la vamos a tratar en el Pleno Camaral y en las comisiones correspondientes. Jerge, en todo caso abandonaron en diputados, pero parece que han avanzado en un acuerdo en senadores, por lo visto. Valoramos todo acuerdo y todo consenso que esté en todas las fuerzas políticas. Es positivo siempre y cuando esos acuerdos estén en función de no intereses personales, individuales o políticos, y que estén por encima de los intereses del país. Por supuesto, siempre vamos a aplaudirlo. Nosotros vamos a hacer todos los esfuerzos también, como lo hemos venido haciendo, para que podamos tener nuevas autoridades judiciales en enero, como dije anteriormente. Si se pudo en Senado, ¿se podrá replicar ese acuerdo en diputados? ¿Hay algún aspecto, algún factor que lo pueda impedir, Jerjes? Bueno, no se olvide que alcanzar consenso en diputados es mucho más complicado. En senadores son 36 senadores, en diputados somos 130. A pesar de ello, todas las leyes estratégicas, las principales leyes, son testigos de ustedes que nosotros, gracias al diálogo, al consenso, hemos ido aprobando las leyes más importantes. Y nosotros somos gente de diálogo, de consenso, de construcción más que de destrucción. Por lo tanto, tengo mucha fe en que alcancemos los consensos necesarios. Ahora, Jerjes, el Tribunal Supremo Electoral puso como plazo el día lunes para que se eleven ternas de candidatos, pero por lo que se ve no se llegará a ese plazo y podrían peligrar, según el TCE, las elecciones. ¿Qué piensa? Nosotros hemos sido claros en que no toleramos que ningún otro órgano del Estado nos quiera causar injerencia en el órgano legislativo y menos darnos órdenes de qué hacer y cómo hacer. Somos respetuosos de la independencia y, por supuesto, de la coordinación que debe haber entre los órganos del Estado, entre ellos el órgano electoral. Tenemos que analizar la ley, tenemos que analizar los plazos y veremos, por supuesto, que podamos hacer ese esfuerzo todavía de llevar adelante las elecciones este año. ¿Cuánto tiempo estima que puede durar este proceso que ya avanzó hoy en una etapa en el Senado, Jerjes? ¿Una semana más? Mire, una vez que llegue aquí la ley, no ha llegado todavía a la Cámara de Diputados, la mandaremos como corresponde a la comisión correspondiente. La comisión tiene que sesionar todavía
Entonces, ya hoy es jueves, mañana vamos a mandar, me imagino, no ha llegado todavía aquí, llegará mañana o no sé cuándo la ley, para enviarla. Entonces, será la semana siguiente que la comisión correspondiente pueda analizar esta ley. Al mismo tiempo, yo he citado ayer, por ejemplo, a las fuerzas políticas de la Cámara de Diputados para que tengamos una reunión para ver dos temas. Uno era para ver el tema de las interpelaciones, que el órgano judicial ha querido mutilar esa facultad que tenemos los legisladores de fiscalizar e interpelar, y la otra era justamente para ver el tema de las elecciones judiciales, porque ya tuve una reunión con las tres fuerzas políticas hace una semana aproximadamente, tuvimos muchos acercamientos y queríamos ir concluyendo con esa etapa. Lamentablemente, Comunidad Ciudadana se ha puesto muy terca en este tema, no han querido venir a mi convocatoria de ayer, pero esperemos que el día lunes o el día martes nos estemos reuniendo, porque ambos temas necesitan voluntad política, necesitan una solución política de consenso, pero por supuesto con el respaldo jurídico, con el respaldo constitucional correspondiente. Ahora, Jorge, decía el diputado Bazán en una entrevista previa a la que estamos sosteniendo, que en Senado hay consenso, se avanza, pero como el presidente Arce no quiere elecciones judiciales, es probable que usted se constituya en una traba para llegar a ese consenso, decía, porque es de la corriente de Arce Catacora. ¿Qué piensa? No estoy acostumbrado a vertir opiniones sobre opiniones insulsas, sobre todo de personas que no han contribuido en nada en esta asamblea, sino que se han dedicado sistemáticamente a aliarse con el levismo para obstruir la gestión parlamentaria en contra de los intereses de nuestra región, Santa Cruz. Por ejemplo, ese diputado y ese grupo no han querido aprobar una ley de 52 millones que contemplaba el dragado del canal Tamengo que tanto necesita Santa Cruz y de otras obras contempladas en la región. Todo por escuchar el mandato del Trópico y su alianza que tienen ahí superflua con ese grupo político. Por lo tanto, no tengo nada que opinar al respecto. Ellos se han dedicado sistemáticamente a obstruir las principales leyes de beneficio del país, obstruyeron la ley del censo que permitió pacificar Bolivia, obstruyeron la ley del oro, intentaron, no lo lograron, obstruir los 1.700 millones de dólares que hemos aprobado en esta Cámara de Diputados, que va en beneficio de las regiones con programas y proyectos, y por supuesto que están garantizando la estabilidad económica y política del país. Bueno, Jorge, cambiando de tema, usted mencionaba la otra urgencia, que es este disenso que hay en torno a las interpelaciones. La justicia determinó, un vocal anunció que se deje sin efecto temporalmente la interpelación a algunos ministros, y acaba hoy día de plantear también una parte de la bancada del MAS una especie de proceso. Ese vocal está en desacuerdo con esta suspensión temporal de las interpelaciones. ¿Cuál es su posición al respecto, Jerjes? Indudablemente que he manifestado desde el primer día mi absoluto rechazo a esa decisión de la Cámara, de la Sala Primera Constitucional de La Paz. Ni bien nosotros nos enteramos, nos hemos apersonado como terceros interesados, hemos asumido la defensa a ultranza de la facultad legislativa y en ese caso fiscalizar a través de las interpelaciones de la Asamblea Legislativa. Hemos también solicitado que nos notifiquen lo antes posible, nos han notificado ayer recién, y yo debo lamentar que esos mismos grupos de los cuales usted habló ayer, hace un momento, son los grupos que han impedido que la Cámara de Diputados se manifieste categóricamente como Cámara, rechazando la injerencia burda del órgano judicial, a cual respeto, pero no estoy de acuerdo que se meta y quiera, vulnerando la Constitución, privarnos de una facultad como es la interpelación. Y ese grupo de diputados justamente impidió que se saque una declaratoria camaral combinando a inventar esos errores. Y quisieron obligarnos a nosotros a aprobar una ley violando la Constitución y el procedimiento reglamentario, pero además no sabíamos cuál ley querían aprobar porque hay 4 o 5 leyes en curso en este momento que hablan sobre el tema de las interpelaciones establecidas en la Constitución.
¿Qué rumbo cree usted que debe tomar este tema en las próximas horas para evitar que se deje sin efecto las interpelaciones? Nosotros hemos sido claros en invitar a las fuerzas políticas a que en forma conjunta, consensuada, como la hicimos en su momento, la ley del censo que facilitó la pacificación de Bolivia y de volver a la normalidad, igualmente de importante es esta norma. Tenemos ya nosotros una pequeña propuesta que nos permita evitar que se nos vulnere con esa facultad, pero también que norme que el proceso de interpelación sea, por supuesto, respetuoso, sea porque se cuestiona a la política pública y no por temas personales o de grupo, pero además que esté claro cuáles son las consecuencias posteriores de la interpelación cuando sea el caso de censura. Tenemos una propuesta, estamos esperando que las fuerzas políticas vengan a reunirnos con nosotros para que podamos presentarla de inmediato y sea una salida política, pero también con el respaldo constitucional correspondiente. Vamos a luchar y hacer lo que sea necesario para evitar que otro órgano se inmiscuya en nuestros asuntos y quiera vulnerar esa facultad que tenemos. Jorge, termino con un tema cortito. Otra preocupación y surgieron críticas es la falta de la conformación de la Comisión de Ética de Diputados a raíz de esta denuncia que terminó salpicando al presidente de la Comisión de Constitución por probables audios de índole sexual. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Se va a conformar esta comisión, Jerjes? Los mismos que se han opuesto sistemáticamente a todos los temas no han querido que se lleve adelante el orden del día el día jueves. Uno de los temas que teníamos que hacer ese día era conformar la Comisión de Ética, que está programada hace 2 semanas su conformación. ¿Y por qué recién estamos conformando? Porque algunas fuerzas políticas recién nos han hecho llegar sus listas para la conformación de la misma. Entonces hay la voluntad política de hacerlo, pero lamentablemente estos colegas diputados están en otra línea, están en la línea de obstruir, obstaculizar, de hacer lindos discursos, pero no concretar nada. Pongo ejemplo, se han opuesto a que aprobemos la Comisión de Ética el día jueves, se han opuesto a que aprobemos la ley de delitos sexuales contra las mujeres, niños, niñas y adolescentes, que esos mismos también hace 2 meses atrás obligaron que se postere ese tratamiento. Se han opuesto a varias leyes que están necesariamente en la agenda y se opusieron a que la Cámara de Diputados saque una declaratoria contundente de rechazo a la inmiscusión del órgano judicial en asuntos del órgano legislativo, violando la Constitución Política del Estado. Bueno, le agradezco por su tiempo y por habernos explicado su posición en todos estos temas. Hasta una próxima. Un abrazo, querido Tufi, un abrazo a la amable audiencia y reitero mis felicitaciones por el mes de septiembre que nos viene ya mañana. Nos vestimos de primavera y nos vestimos de cruceños a partir de mañana. Un abrazo a todos. Bueno, muchas gracias.